Hola, mi nombre es Jimena Compariza, estudiante de la Universidad de Cundinamarca, y el día de hoy vamos a hablar sobre robots e inteligencia artificial. A través de los años, el hombre se ha cuestionado mucho sobre cómo hacer sus procesos mucho más rápido y de manera mucho más eficaz. Uno de los inventos al inicio fue la invención de la rueda, que les permitía transportar sus alimentos de manera mucho más rápida y segura. Con ese mismo afán de investigar, quisieron crear herramientas automáticas, a las que llamaron autónomas. Al inicio, estas herramientas solo servían como entretenimiento, pues solamente se movían o tocaban algunas piezas musicales, no eran muy complejas. Con el pasar de los años, en el siglo XX, se empezaron a implementar los llamados robots, que eran estructuras mucho más complejas y que hacían cosas solas, de manera autónoma. También en el siglo XX se empezó a implementar la inteligencia artificial en los robots, de lo cual aparecieron los humanoides o los brazos robóticos que hoy en día funcionan en las empresas. El objetivo de nuestro video es exponer los puntos importantes sobre la robótica y la inteligencia artificial por medio de un video explicativo con el fin de dar a entender estas dos grandes crecientes de la tecnología. Nuestro objetivo específico principalmente es realizar una investigación profunda sobre la historia de la robótica y su relación con la inteligencia artificial. También identificaremos la morfología y aplicaciones de los robots teniendo en cuenta su tipo, y analizaremos los sistemas de asistencia más utilizados en el mercado, como lo son Siri, Cortana y el asistente de Google. Ahora vamos a hablar de algo de historia. Entonces, en 1500 a.C., en la antigua Etiopía, existió la estatua de Nemón. Esta emitía sonidos y se iluminaban los ojos con los rayos del sol. En 500 a.C., en China, se creó una urraca voladora hecha de madera y de bambú. Entre 400 y 397 a.C., se construyó también en China un pichón de madera que podía volar utilizando un mecanismo de vapor o de agua. En 206 a.C. Se creó una orquesta mecánica con el fin de tocar algunos instrumentos. No era tan complejo. En 1352, Jacques de Vaucanson creó un gallo llamado el gallo de Estamburgo. Estaba hecho de madera y de hierro forjado que movía las alas y el pico cada vez que daba la hora. Estaba ubicado en la torre de la Catedral de Estrasburgo. En 1452, Leonardo da Vinci creó su figura autónoma en forma de león. Era un león que permitía moverse y rugir como un león normal. En 1770, Henry Louis y Jacquet construyeron un muñeco capaz de escribir. Tuvo una evolución constante, ya que en 1772 aprendió a dibujar y en 1773 ya tocaba varias melodías en un órgano. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, los Mallaret construyeron un escritor dibujante con forma de un chico arrodillado con un lápiz en su mano. Escribía en inglés y francés y ya dibujaba paisajes. También se desarrollaron invenciones mecánicas con el fin de ser utilizadas en la industria textil. En 1770 se creó la hiladora giratoria de Hargreaves. En 1779 pudimos ver la hiladora mecánica de Crompton. En 1785 el telar mecánico de Cartwright, y uno de los más completos fue en 1881, que fue el telar de Hartwright. Él fue el primero en aplicar las famosas tarjetas perforadas para la programación de trabajo, y las combinaciones de estas tarjetas podían definir el tejido a realizar. En 1920 fue la primera vez que se empleó la palabra robots en la obra de teatro Robots Universals Rozum. Esta palabra es derivada de la palabra checa robotnik, que significa siervo, servidor o trabajador forzado. En 1954, George Devol creó un brazo articulado que realizaba movimientos secuenciales programables por medio de un computador. En 1956, George Devol y Joseph Engelberg fundaron la empresa Unimation, dedicada a la fabricación de robots. También en ese mismo año se acuña el término inteligencia artificial. En 1961 se prueba un robot Unimate accionado hidráulicamente por Ford Motors Company para atender una máquina de fundición de troquel. En 1981 comienza la comercialización del robot tipo SCAR, que significa brazo de cumplimiento selectivo para el montaje robótico, en Japón. En 1987 se constituye la Federación Internacional de Robótica con sede en Estocolmo. En 1997, IBM crea el sistema Deep Blue, un sistema informático que fue capaz de ganarle las partidas de ajedrez al campeón del momento. En 2011, IBM vuelve a crear un sistema informativo llamado Watson, que es un modelo de computador cognitivo que es capaz de ganar el concurso televisivo Jeopardy, que era sobre preguntas de cultura general.
De 2011 a 2014 se hicieron el lanzamiento de los asistentes virtuales. En 2011, Apple aparece con su asistente Siri en el iPhone 4S. En 2012, aparece Google con su asistente personal Google Now. Y en 2014 aparece Microsoft con su asistente Cortana, como los más conocidos. Uno de los avances más representativos en la inteligencia artificial se dio en 2015, cuando en Hong Kong, Hanson Robotics creó a Sofía, la humanoide más inteligente hasta el momento. En 2016, Google lanza su software de inteligencia artificial AlphaGo, el cual se enfrentó a un surcoreano campeón de Go, un juego de estrategia, y ganó los 3 primeros enfrentamientos, aunque se demostró que la máquina estaba poco entrenada para enfrentarse a situaciones inesperadas. En 2017, la Universidad Carnegie Mellon desarrolló un algoritmo llamado Libratus, que venció a 4 jugadores de póker en Estados Unidos. Los tipos de robots se organizan según su morfología como los poliarticulados, que son aquellos robots sedentarios configurados para mover sus elementos terminales como pinzas, herramientas y elementos de soldadura. Están los robots móviles, que son aquellos dispuestos únicamente a la programación que se les ha inculcado. Se movilizan por orugas, patas o ruedas. Son utilizados para la exploración espacial. Entre estos podemos encontrar los androides, que son robots especializados que interactúan y parecen como humanos. Como el ejemplo principal tenemos a Sofía, quien es capaz de interactuar, hablar, moverse y gesticular como un humano de verdad. Y por último, según la morfología, están los híbridos, que son aquellos robots que pueden tener pinzas o elementos de soldadura y al mismo tiempo pueden moverse. Otro tipo de robots son según su procedimiento de control. Entre estos tenemos los no servocontrolados. Cada una de sus partes tiene un número fijo de posiciones a topes y solo se desplazan para verse hacia ellos. También tenemos los servocontrolados punto a punto. Son aquellos que se les indican las posiciones inicial y final de la trayectoria y él es capaz de memorizar sus posiciones. También están los servocontrolados. Son aquellos que tienen sensores de posición lineal o angular y se pueden detener en cualquier punto que esté en movimiento. Y por último, los telemanipulados. Son las estructuras mecánicas que necesitan de la operación a distancia de un operador externo, como por ejemplo los robots de exploración espacial. Otro tipo de robots son según su aplicación. Entre estos están los de servicio, que son robots no industriales equipados con programación específica para el campo al cual se van a dedicar. En este caso tenemos los médicos, como las prótesis y los exoesqueletos, y los robots de servicios para las aerolíneas. Por otro lado tenemos los industriales. Estos son robots automatizados únicamente para servir en los procesos determinados en las fábricas ensambladoras, tal cual como hablábamos antes, General Motors y Ford. También están los de entretenimiento, los cuales son creados con la sensibilidad necesaria para interactuar con personas, como por ejemplo estos robots utilizados en una película, que aunque son solamente esqueletos, se alcanzan a acercar a los que realmente pueden existir en el área del entretenimiento. En la geometría de un robot tenemos principalmente como términos primarios la cinemática directa y la cinemática inversa. Entonces, la cinemática directa determina la posición y la orientación del extremo final del robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia, llamados coordenadas articulares. Y el problema de la cinemática inversa determina la configuración que debe adaptar el robot para una posición y orientación del extremo conocido. Entonces, en la relación que muestro acá, el valor de las coordenadas articulares se relaciona con la cinemática directa enviando la posición y orientación del extremo del robot. Y de manera inversa, cuando la posición ya es dada y se necesita saber el valor de las articulaciones. Para explicar un poco mejor los modelos matemáticos y la geometría utilizada en la robótica, utilizaremos el modelo cinemático de un robot móvil uniciclo que tiene tracción en las ruedas y movimiento, es decir, se desplaza. Dentro de las restricciones cinemáticas, tenemos que el eje de simetría es una restricción holonómica porque solo involucra a las coordenadas, estas coordenadas articulares de las que estábamos hablando hace un momento. Y adicional a eso, las ruedas no resbalan en el suelo, entonces como las ruedas no resbalan, sino únicamente se mueven, nos indica una relación holonómica, ¿listo? Porque involucra las relaciones integradas entre las coordenadas diferenciales. Del modelamiento matemático tenemos los modelos cinemáticos cartesianos, ¿sí? Consideremos que un vehículo monociclo está ubicado a una distancia en el eje diferencial X, cuyo movimiento es gobernado por la velocidad angular. Es decir, cada vez que tiene un movimiento, se va a dirigir a un ángulo del plano cartesiano, al igual que tiene una velocidad lineal, ¿sí? Se va a mover de manera rectilínea. El movimiento en el modelo cinemático polar, decimos que está ubicado a una distancia diferente de cero con respecto al referencial. Es decir, tenemos un punto referencial en el centro de los ejes del vehículo y las ruedas se encuentran a distancias diferentes. Al igual que el interior, es gobernado por la acción combinada en la velocidad angular y la velocidad lineal
pero en este caso es dirigida sobre los ejes de referencia. ¿Sí? A diferencia del plano del cinemático cartesiano, en el cartesiano se mueve con respecto a un eje, que en este caso es el eje X, y en el polar con respecto a la distancia que hay entre sus ejes. Modelos dinámicos, tenemos algunos parámetros como el sistema eléctrico. En el diagrama de bloques se muestra el modelo de los actuadores del robot MOL, motores de corriente continuo con imanes permanentes, de lo cual obtenemos el torque. En el sistema mecánico tenemos la geometría del vehículo, donde la G, el vector G, indica el punto de centro de masa y el punto P indica el punto medio del eje común de las ruedas de tracción, es decir, el centro de rotación del vehículo. En la geometría y la dinámica, entonces, el movimiento del vehículo, como es plano, se tienen variables de estado X, y phi. ¿Sí? Entonces están en las coordenadas X, Y del plano cartesiano y el ángulo dado por la letra phi, de la cual se encuentran sus derivadas. Y podemos hallar de ese modo los grados de libertad sigma y phi del robot. Se considera que el movimiento de las ruedas es de manera instantánea y sin deslizamiento. Es decir, no se van a resbalar las ruedas. Cada una ejerce una fuerza sobre el vehículo sigma, dada por la función de la velocidad por la derivada de sigma con respecto al tiempo y la constante. Por otro lado, podemos ver que la velocidad lineal es el centro de rotación P. El ángulo omega, representado por la letra W, es la que nos va a dar la velocidad angular a lo largo del eje E, que es por donde se va a mover nuestro vehículo. Para hallar las velocidades lineales de las ruedas, lo vamos a encontrar dado por la velocidad angular de la rueda número 1, que está dada por la velocidad de la rueda sobre R sub R, que en este caso R es el radio de las ruedas de tracción. Entonces la velocidad de la rueda 1 va a estar dada por esta y de la rueda 2 va a estar dada por la velocidad de la rueda 2, la velocidad que puede alcanzar, por lo mismo, el radio de las ruedas de tracción. Con esto podemos encontrar el torque del motor con respecto a las ruedas. Bueno, ahora vamos a hablar de los asistentes y la inteligencia artificial. 3 empresas grandes del mercado, como lo son Google, Apple y Microsoft, han creado cada uno a su asistente virtual. En el caso de Apple, a Siri; de Google, a Google Now; y de Microsoft, a Cortana. Primero hablaremos de Cortana. Cortana es el asistente virtual creado por Microsoft, quien interactúa de manera natural con el usuario. Es capaz de aprender sus hábitos y sus gustos con el fin de intuir en sus acciones diarias. Se estima que Cortana pueda interactuar con más aplicaciones de Microsoft y asimismo pueda ser parte de las operaciones de los negocios, ayudando con los resultados financieros o conocer el estado de salud del usuario por medio de aplicaciones IoT. Cortana tiene en sus algoritmos integrado el Machine Learning, que es el mecanismo que le permite aprender de manera más rápida y propia los hábitos del usuario. Por otro lado, tenemos de Apple a Siri. Siri fue lanzado por primera vez en el iPhone 4S. Inició principalmente como un toy gadget, pero con el pasar de los años se ha convertido en uno de los asistentes de inteligencia artificial más utilizados en todo el mundo. Con la implementación de la inteligencia artificial, Siri permite completar frases, hacer recordatorios o realizar acciones dadas por el comando de voz, como por ejemplo, Siri, llama a mi mamá por el altavoz. Inmediatamente, Siri lo que hace es redirigir la llamada y ponerla en el modo que se le solicitó. También Siri permite hacer recordatorios con respecto a las búsquedas que se han hecho desde su navegador. Google también lanzó su Google Now, que es conocido ahora como el OK Google. Lo puedes encontrar en cualquier dispositivo Android y es idealmente para guiar y optimizar las búsquedas dentro de la propia plataforma de Google. Sin embargo, ha ido evolucionando hasta intuir en mensajes dentro de sus productos, como la plataforma de Hangouts o de Gmail. Cuando tú escribes un correo repetidas veces, el mismo saludo a la misma persona, Google lo que hace es completarte el correo y básicamente lo escribe por ti. De igual manera, con los otros asistentes, él te puede recomendar búsquedas y asimismo potencializa el texto descriptivo. Todas estas herramientas de asistente virtual son útiles para personas que no tengan mucho conocimiento en el nivel de tecnología o que deseen tener su vida un poco más organizada. Les permite agendar citas, tener recordatorios y realizar acciones mientras se va conduciendo. Son una de las aplicaciones más utilizadas de estos productos. En conclusión, la robótica ha sido una de las ciencias más utilizadas para la optimización de procesos o el entretenimiento. Desde hace mucho tiempo y con el avance de la tecnología, se ha incorporado la inteligencia artificial con el fin de crear estructuras mucho más autónomas, iniciando desde su movimiento, personalidad y pensamiento. De este modo, la inteligencia artificial ha sido tecnología en auge debido a su amplio campo de acción en la creación de software autónomo.
También podemos concluir que los asistentes virtuales tienen un futuro impresionante, no solo como el asistente de las personas, sino también de las empresas, ya que se espera que con el tiempo puedan tomar decisiones de manera correcta, eficaz y a tiempo.